Una mujer en un aeropuerto arrastra su maleta de 20 kilos con rapidez constante al tirar de una correa en un ángulo alfa sobre la horizontal. Ella tira de la correa con una fuerza de 35 newton y la fuerza de fricción sobre la maleta es de 20 newton. Dibuje un diagrama de cuerpo libre de la maleta, qué ángulo forma la correa con la horizontal y cuál es la magnitud de la fuerza normal que el suelo ejerce sobre la maleta. Bien. Aunque no nos lo pidan, siempre vamos a hacer un dibujo de este tipo de problemas, en el cual vamos a dibujar una superficie horizontal. Dibujaremos un cuerpo con cualquier forma sobre dicha superficie y dibujaremos posteriormente las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. Bien, siempre que tenemos un cuerpo sobre una superficie, perpendicular a ella, tenemos una fuerza que se denomina normal. Dado que la superficie es horizontal, vertical y hacia arriba, estoy dibujando la normal. Bien, igualmente, siempre sufre la fuerza gravitatoria, por tanto, debemos dibujar el peso vertical y hacia abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Si suponemos que la correa tira de la maleta de izquierda a derecha, vamos a dibujar la correa, la fuerza que hace la correa sobre la maleta, esta sería la fuerza F, que nos dice el enunciado que vale 35 newton. Por otra parte, la maleta con el suelo tiene una fuerza de rozamiento que vamos a dibujar hacia la izquierda en sentido contrario al movimiento. Vamos a llamar a esta fuerza F sub R y según el enunciado tiene un valor de 20 newton. Perfecto. También nos dice que la maleta se está moviendo arrastrada por esta mujer con una velocidad constante. Bien, si hay velocidad constante, evidentemente la aceleración tanto horizontal como vertical va a ser cero. Tenemos que desglosar la fuerza que hace la mujer con la correa sobre la maleta en los ejes X e Y. Bien, vamos allá. Dibujaré sobre el eje X la componente horizontal de la fuerza, que vamos a llamar F sub X, y entre F y F sub X hay un ángulo alfa. También vertical y hacia arriba, en este caso, a ver si lo puedo dibujar por aquí, estará la fuerza componente vertical que yo voy a llamar F sub I. Bien, aplicamos la segunda ley de Newton tanto a los ejes X como Y. Vamos allá. Aplicada la segunda ley al eje X. Segunda ley que, como bien sabes, dice que la suma de las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Dado que estamos en el eje X, cogemos únicamente las fuerzas en el eje X, que son a favor la componente X de la fuerza y en contra la fuerza de rozamiento. Por eso la ponemos negativa. Va en contra del movimiento, la fuerza de rozamiento la pondremos negativa. Igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que sufre en el eje X. Ni en el eje X ni en el eje Y hay aceleración y por lo tanto la parte derecha es 0. Si quitamos la parte derecha, nos queda que la componente X de la fuerza ha de compensar exactamente la fuerza de rozamiento. Vale, ¿cómo calculamos la componente X? Haciendo el coseno de este ángulo. Si hacemos el coseno de alfa, tenemos el cociente entre la componente contigua al ángulo, en este caso es F sub X, y la componente total, que es F. Por tanto, de aquí, F sub X es el producto de la fuerza total F por el coseno de alfa. Luego, tenemos ya una primera ecuación. La fuerza total por el coseno del ángulo es igual a la fuerza de rozamiento. Y dado que uno de los datos, una de las incógnitas que nos pide el enunciado es el ángulo que forma la fuerza con la horizontal, lo tenemos aquí. El coseno del ángulo alfa es igual al cociente entre la fuerza de rozamiento y la fuerza total. Sustituyendo, la fuerza de rozamiento son 20 newton y la fuerza total 35, hacemos la inversa para calcular el ángulo y nos sale un ángulo alfa de 55,15 grados. Y dado que llegamos a un resultado, como siempre, vamos a resaltarlo de alguna manera. En este caso lo voy a resaltar que se vea bien en rojo. Bien, pues ya tenemos el ángulo. Nos falta la magnitud de la fuerza normal. La fuerza normal está en el eje vertical, eje Y. Y por lo tanto, aquí abajo voy a poner el eje Y. E igual que antes, vamos a aplicar la segunda ley en dicho eje. Fuerzas verticales y hacia arriba tengo F sub I, tengo también la normal, que esta es la que yo quiero, y hacia abajo tengo el peso, y por tanto la pongo en sentido contrario negativa.
igual al producto de la masa del cuerpo por la componente vertical de la aceleración. El cuerpo tampoco no se va a mover en el eje vertical. En el eje horizontal la velocidad era constante, pero en el eje vertical no se mueve, la velocidad es cero y por lo tanto no hay aceleración. De aquí estamos en condiciones de despejar la normal, que es lo que queremos. La normal será el peso, que lo pasamos positivo, menos la componente y de la fuerza. Y la componente y de la fuerza la calculamos igual que hemos calculado la componente x. Antes hemos hecho el coseno y ahora vamos a hacer el seno del ángulo alfa. El seno sería el cociente entre el cateto opuesto, el ángulo alfa, que es f sub i, y la fuerza total, F. Por tanto, F sub i es la fuerza total por el seno de alfa, que vamos a poner aquí. Aquí te lo estoy marcando en azul. Vale. Sustituimos, por tanto, la normal. El peso es el producto de la masa por la gravedad, que lo conocemos. Y F sub i hemos dicho que es F por el seno de alfa. Bien, nos queda únicamente poner los números. La normal será igual, masa 20 kilos, gravedad 9,8, menos la fuerza total 35 newton por el seno del ángulo que hemos calculado antes, 55,15 grados. Bien, la normal son 196, que es el producto de 20 por 9,8, y 35 por el seno de 55,15 nos sale 28,72. Haciendo esta resta nos sale una fuerza normal de 167,28 newton. E igual que antes, otro resultado, lo recuadramos en rojo que se vea perfectamente. Bueno, pues hasta aquí el problema. Cualquier duda en los comentarios. Gracias y hasta luego.